Bienvenidos nuevamente a Expedición Grosjean, el podcast. Pues bueno, como se los prometimos hace algunos días, semanas o meses, nuevamente invitado a nuestro amigo, el doctor colega también, Jorge Victoria Ojeda, quien ha realizado innumerables investigaciones de diversos temas muy controversiales. Y uno de ellos es la piratería, los sistemas defensivos que hubieron acá durante la colonia, y otro más que controversial, que muchos lo sienten ofensivos, hablar de los negros. Pero dices, bueno, negros, no son afrodescendientes. No, es que realmente eran negros africanos y no es algo peyorativo decir negros. O sea, en África habían blancos. Es como comentaba un amigo que él estudiaba en la Facultad de Antropología. Y ya sabes que hay muchos en la Facultad de Antropología, digo como antropólogo, digo como egresado de la Facultad de Antropología, hay muchos que se les va la brújula porque le dijeron, oye, Moreno, y se acercó una muchacha. Y yo, ¿por qué ofendes a Moreno? No, es que así me apellido. Es como si yo me ofendo porque me digan, oye, güero. ¿Tú te ofenderías que te digan güero? No, no. Entonces es un tema bastante controversial, pero bueno, ¿quién es mejor que tú? Bueno, yo le diría, estás equivocado, ¿no? Porque, güero, decirme como que no. Ponte Exactamente. lentes. Exactamente. En tus investigaciones, en tus libros has publicado que en Mérida hubieron negros. De hecho, hubo una venta de negros, si mal no recuerdo, a base de todo este mercadeo que hubo en la ciudad, de la piratería, del contrabando, que todo tiene que ver también con los sistemas defensivos, con las vigías, y de este tema también que trabajamos que más bien tú trabajaste en este libro que vamos a presentar breve, de Telchac, Puerto, en el que habían vigías que servían para poder vigilar lo que es la costa en contra de los ataques de piratas y la piratería. Pero bueno, ¿quién mejor que tú, Jorge, que nos hables un poquito al respecto de estos temas? Bueno, como mencionamos la vez anterior y ahí nos quedamos, pues Mérida sí tuvo un sistema defensivo contra la piratería, ¿no? O sea, siempre se menciona Campeche, Sisal, Bacalar, lo que hoy tiene todavía vestigios materiales de que se crearon contra la piratería. Contra la piratería. Y hay que subrayar una cuestión. Al hablar de la piratería, estamos hablando de qué piratería. ¿Sí? Por ejemplo, el siglo XVI, XVII. Son los piratas que atacaban a la nación, a la corona española en sus territorios, bueno, en este caso en América. Pero después se supone que hay una serie de tratados y la piratería como tal, depredadora, la que te asaltaba en el mar y también invadía tierra, por ejemplo Campeche fue el sitio novohispano que más ataques tuvo, ¿no? Pues eso desaparece. Pero bueno, aquí ¿Eh? en Yucatán sí hubieron ataques de piratas. Hubo Sí, una intervención, si no mal no recuerdo, que se dirigían hasta Valladolid y al final no llegaron. sí, claro, claro. Eh, Estamos hablando ese documento que ya estás hablando del siglo XVII, es del siglo XVII, ¿sí? Que entran por Bacalar y van hasta Hagan Valladolid, ¿no? En el caso, por ejemplo, vamos a puertos como, por ejemplo, Silam. Vemos allá personas, ojos verdes, güeros. Yo me imagino que esto es un reflejo de la piratería. ¿Es así o...? Pues no solo de la piratería, pero antes déjame terminar la idea de los piratas, porque los piratas vamos a decir que en el siglo XVI y XVII, pero después son naves, sobre todo inglesas, que van en una serie de guerras sucesivas que tiene España, ¿no? Van a tratar de atacar los territorios americanos. Entonces, si yo te digo, si en el siglo XVII se acaba la piratería, a finales del siglo XVII, la piratería como tal, ¿por qué entonces en el siglo XVIII es el auge de Campeche en su construcción de defensas, ¿no? 1700 y pico. Porque ya es contra los posibles ataques de las potencias, digamos Inglaterra.
Ya no estamos hablando de piratas. Pero siempre, en lo que hablábamos la vez pasada, en la memoria histórica queda la piratería, porque es lo que vende. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que me preguntaste ahorita de los rasgos que vemos en la costa, no solo se deben a los piratas llegaban, asaltaban y sí Violaban también, pudieron violar, secuestraban, se llevaban ¿sí? gente. Se llevaban gente, ¿no? Sí. Pero la gente, los españoles también tenían tez blanca y ojos diversos, Sí, pero no en ¿no? cualquier puerto pesquero. En la costa norte vemos tantos güeros como, bueno, en mi caso, yo de la zona donde más he visto gente de tez blanca, ojos verdes, bueno, pues, por ejemplo, Chilam. Pero tampoco es que hayan llegado en innumerables ocasiones y parece que llegaba un grupo exprofeso a hacer eso No, para poder dejar su herencia, ¿no? claro, por supuesto, no me refiero ¿No? a eso, pero un ataque de piratas o una llegada de piratas puede haber. Bueno, sí, pero puede ser que sí, pero Digo, el puede ser. mismo ataque sucedió en Campeche innumerables veces. Yo vuelvo a lo mismo. Son cuestiones que nos apropiamos y te lo voy a decir de esta forma. Campeche es el sitio que más fue atacado por los piratas, ¿sí? Se supone que son unos sujetos que como nosotros, como herederos de la cultura española, los debemos repeler. O sea, tener en nuestra historia, ver mal a los piratas. Pero los vemos mal. Pues realmente, no, la gente habla hasta con romanticismo de los No, piratas. y si yo me atrevo a decir ahora, hoy por hoy, una familia campechana que se diga de abolengo, no te va a decir, no, más bien no va a faltar que diga, descendemos de piratas. Exactamente. ¿Sí? Ojo, cómo va cambiando la mentalidad. ¿Sí? A inicios de siglo se descubrieron unas osamentas de negros en la plaza de Campeche, ¿no? No sé, no recuerdo ahorita, 17 osamentas de negros, un proyecto muy arqueológico e histórico, multidisciplinario, mejor dicho, ¿no? Muy interesante, ¿no? Nadie se identifica Porque son negros. porque son negros. Pero si fueran piratas sería diferente. Sí, pero sí, ¿no? Y yo recuerdo hasta profesoras que yo he tenido, es que mi apellido es tal. Entonces, sí, en el siglo XVI, XVII, un tal Mings llegó a Campeche. Entonces ya desciende esa persona de ese pirata, ¿no? Y dime cómo se llama el equipo de béisbol de Campeche. Los piratas de Campeche, precisamente. Y lo que venden es una atracción hacia los piratas, ¿no? Sí, O sea, pero claro, eso es a través de toda la novela histórica decimonónica, ¿no? Nos han cambiado el chip. Así. Y Hollywood también ha hecho buena tarea. Sí, porque digo, si recordamos, los piratas son delincuentes, son Sí, asesinos. Son pero, ojo, lo estás diciendo desde el punto de vista de un descendiente de españoles, vamos a decirlo, hacia los piratas, ¿sí? Pero ¿qué es la influencia que tenemos? La influencia anglosajona, Así es. ¿sí? Entonces, para los ingleses, sí, los piratas son buena onda, Así es. ¿sí? Entonces nosotros cambiamos el chip. ¿Sí? Ahora, de acuerdo a tus investigaciones, hubo y como bien decías al principio, había una compleja organización para la defensa de la ciudad en el caso de Mérida. Existían las famosas vigías que estaban en la costa, luego las trincheras en caso de invasión, y luego, bueno, se planteaba un proyecto que tú lo planteas en tu libro de fortificar la ciudad, que es cuando se construyen los arcos que están en pie todavía. ¿Nos puedes explicar un poquito en qué consistía todo esto? Sí, mira,
A través de los documentos yo empecé a ver, me fui al archivo de Indias la primera vez para buscar piratería en Campeche, porque es donde habían los piratas, ¿sí? Mis libros, allá decía que había piratas. Pero luego me empecé a encontrar documentación que hablaba del reporte de, si no la llegada de piratas a Mérida, sí el miedo de que llegasen. Lo que ocasionaba una serie de obras defensivas, ¿sí? Entonces, cuando el rey le otorga a Campeche el permiso para que se construya la muralla en la segunda mitad del siglo XVII, ¿sí? Pues, ¿qué hicieron los encomenderos de Mérida? Pidieron también una muralla. Pero pidieron también una muralla que iba a costar, pero si te va a costar, no lo vas a pedir solo así ay, pues qué buena onda, ¿no? Sí, Es la moda tener sí. muralla, ¿no? Porque me iba a costar. Entonces ellos alegaron que sí la ciudad estaba en perenne acoso de los piratas que llegaban a Campeche y que también por la costa del norte. Entonces, en 1685 solicitan también al rey que se les dé el permiso de la muralla, pero el rey les dio largas y yo creo que el asunto de darles largas se debió a que ellos pusieron, nosotros vamos a pagar la muralla, nosotros encomenderos, pero terminando la muralla, listo, no pagamos nada, no hay ninguna contribución a la corona. Ok, o sea, en vez de dar su contribución, el dinero que iba a la región lo iban a invertir en la muralla. Exactamente. Entonces el rey habrá sacado sus cuentas y nunca, yo no he encontrado un documento que diga no va el proyecto de muralla, sino unas largas. Que se siga tratando en el consejo el asunto de los encomenderos de Mérida y así, pues bueno, pasó el tiempo y nada, ¿no? Y la mención de los arcos, pues yo creo que los arcos de 1690 bien pudieron ser un inicio de una muralla, de las puertas de entrada. Pues hay algunas opiniones de especialistas que dicen que son unos arcos esbeltos, que no aguantarían el impacto de cañón. El impacto de cañón y todo. Pero lo que les hace falta leer a estos especialistas es toda una serie de señalamientos de cómo estaban los caminos y sobre todo un siglo después, incluso Agustín Crame dice, quien intente atacar la ciudad de Mérida no llevaría cañones. Es decir, que estaba descampado. Sí, porque los caminos lo impedirían. Pero, por ejemplo, ahorita hay 3 arcos, los 2 que están en la 50, el Arco de Dragones, el Arco del Puente, y que está en San Juan. ¿Por qué hay 2 arcos en la 50? ¿Y por qué está el arco de...? No diseñé yo eso. O sea, no te puedo decir. Sí, pero por ejemplo, en el caso del San Juan. Claro, unos supuestamente son pueblos para el oriente y otros para el sur, ¿no? Exactamente, pero así dice el documento. Sí, pero es lo interesante, que siempre me he hecho la pregunta, ¿por qué se construyen para allá si el ataque de piratas podía venir de la costa norte? Es decir, pues podía ser por Suizal, podía ser, Suizal más bien, porque por Progreso no se podía, pero bueno, por donde sea la costa norte. ¿Por qué no construyen? Si la idea era prácticamente amurallar la ciudad, pues lo primero que había que defender era el lado norte, porque por allá llegarían los piratas. Sí, pero allá entonces no voy a hacer puertas. Muralla nada más. Muralla nada más.
Y yo creo que se sigue el mismo parámetro de construir cuando se construyen polvorines. Los polvorines, o sea, depósitos de pólvora, ¿no? Como su nombre lo indica, estaba señalado que se construyesen en el lado extremo de más posibilidad de llegada al enemigo. ¿A qué me refiero? La posible llegada del enemigo o el camino, ¿sí?, existente en Mérida era de Sisal, ¿sí? Sisal, llegamos hasta el barrio de Santiago, etcétera, por allá. Y la casamata, ¿dónde se hace? En San Juan. No, la casamata se hace en el oriente, donde está ahorita en la colonia... Ajá. Esperanza, no. Ya sé. En la calle 20 de la colonia... Tiene el nombre de una persona. ¿Dolores Sotero? No es Dolores Sotero. Bueno, ahorita nos acordamos. Pero por donde se sale al camino a Cancún, ahí está. O sea, es el lado opuesto de donde llegasen. Y estos dos arcos están en el lado opuesto de donde llegasen. Pero perdón, yo te dije San Juan ahorita, porque si mal no recuerdo, en uno de tus trabajos publicas que encontraste tú una construcción que está en ermita, que estaba en una curva que servía... Sí, yo pienso que es una garita de vigilancia de entrada a la ciudad de Mérida. Dada la ubicación de la garita, la ubicación de las mirillas para observar, ¿sí?, su altura, y en la curvita, que debió haber sido más prolongada la curva en ese entonces, ¿no? Tu visual, dado donde están enfocadas las mirillas, podías tener controlado el camino y la entrada a la ciudad de Mérida, ¿sí?, desde esa garita. Pues fue pues estratégicamente para controlar la entrada de los accesos. Y ahí hablando de ese tema de la orientación, hay un tema que hemos denunciado en varias ocasiones, bueno, tú antes que nadie, en el caso de lo que son las trincheras, que son esas fortificaciones que se construyeron para la defensa de la ciudad capital, en el caso de un ataque pirata. Y tenemos el triste caso de las trincheras de Xuxulub, que lucen en total abandono. Se denunció hace más de 10 años, lo denunciaste, que las estuvieron saqueando unos tipos que venden piedra. Y es lamentable que ni una autoridad a lo largo de muchísimas administraciones tienen total abandono este sitio, que debería ser patrimonio. Si más no me equivoco, creo que es la única construcción colonial que hay en el municipio de Progreso. Sí. Es una lástima que esté en ese abandono. ¿Cómo funcionaba eso, Jorge? ¿Cómo funcionaban esas trincheras? Mira, siguiendo con la estrategia de Mérida, si tenemos por la costa, vamos a tener un sistema de vigilancia basado en las vigías, ¿sí?, que son unas atalayas, unas torres de materiales perecederos. Son como las torres que tienen las veletas. Para los salvavidas. Okay. ¿Sí? Que los documentos señalan que eso podía medir entre 11 o 15 metros de altura. Bastante alto. Que eso servía para otear el horizonte, ¿sí?, para ver el horizonte marino o qué embarcaciones llegaban. Claro, había una serie, en el siglo XVIII ya tenían una serie de banderas, de señalamientos para comunicarse con los barcos, y en caso de que pues, los barcos no contestasen esos señalamientos, entonces ya se daba voz de alarma. La voz de alarma, ¿no? Pero este sistema de vigías es un sistema totalmente musulmán, instalado en la península ibérica, ¿sí?, que luego copian los españoles. Felipe II hace sus torres, ¿sí?, y luego todo ese sistema se traslada a América. Entonces, en Yucatán son de materiales perecederos. Ese sería en primera instancia el punto de defensa de la costa de Mérida, de la costa norte de Yucatán, digamos, también de Mérida. De allá salen unos caminos que van a Mérida.
esos caminos estaban protegidos por trincheras. No hablemos de trincheras de excavaciones Militares hacían durante la en el guerra. piso, ¿no? O en la piedra aquí. Sería muros, unos parapetos. Incluso desde el siglo XVII las he encontrado, pero en el siglo XVIII se hacen ya con mirillas para poner, para vigilar al enemigo, ¿no? Ya está toda una serie de estratégicamente ubicadas y fueron 17 grupos de trincheras que defendían los caminos principales de la costa norte a Mérida. Y ya en Mérida estaba la ciudadela de San Benito. Perdón, antes continuemos. Habían 17, pero hoy por hoy existen. ¿Cuántos existen? El que No, está en hoy por hoy, mira, nada más existe Ixil, la de Ixil, que es la mejor conservada porque está en medio de la nada. en medio Nadie puede llegar. de la nada. Chupchulup. La de Chupchulup y una que se llama de Chuburná, ¿sí? De Chuburná, que está también en malas condiciones. La última vez que yo fui, ya el terreno está lotificado, o sea, ya está marcado pues con cal. ¿Y qué va a pasar con esas trincheras? Pues desaparecerán, porque con la venta inmobiliaria que ha habido, pues todo se está. ¿Y no hay forma de todo se proteger está eso de vendiendo. una forma legal? O sea, Pues no. mira, legal debe haber, pero se respeta. No hay voluntad. O sea, lo sabemos Se perfectamente. respeta, no se respeta, ¿no? Y ahorita hablabas de Chupchulup, ¿no? De Chupchulup durante muchos años yo fui cada vez que comenzaba un nuevo alcalde o alcaldesa con mis dibujos, con mis fotografías, mi escrito, a tratar de hablar con ellos o ella. Hacerles ver la importancia que tenía esto en la historia, un patrimonio colonial único en Progreso, en el municipio de Progreso. A nadie le interesó. Bueno, en este caso yo soy testigo, yo te acompañé ahorita la última vez cuando estaba el alcalde Julián Zacarías y pues, ya sabes, una chicolina, Sí. ya nos vemos. A nadie le interesó, incluso en el 22 será, en el 22, fui de nueva cuenta tratando de hacer algo. Hablé con la encargada de la Casa de la Cultura de Progreso. Yo dije que quería, pues, dar una plática ahí junto con un compañero, con Roberto Casares, para, pues, crear conciencia a los funcionarios de qué es el patrimonio que tienen y que se está perdiendo. Se hizo la conferencia. A nadie le interesó, ¿sí? Nadie de Progreso, ninguna autoridad se interesa por ese patrimonio. Lo que interesa es Vender lotes de inversión. Vender lotes de inversión, yo creo. Nadie se interesa en piedras, en historia. Recuerdo cuando ¿Sí? tuve la suerte de acompañarte a esta expedición que hicimos con Mauricio Yermo a la de Sisiché. Y allá estábamos en medio de la selva y nos llovieron balazos. ¿Te te olvidó? Sí, Nos llovieron balazos, estábamos en medio de la selva, de la nada, que fue un problema llegar porque el brecheros creo que estaban medio crudos, estaban medio jalados todavía. No llegaron y nosotros nos fuimos, pues prácticamente porque no habían caminos. Y cuando llegamos allá, empezamos a oír balas. ¿Y esto qué es? Pues deben ser cazadores, dijimos. ¿Será así? Y cada vez los escuchamos más cerca. Hasta que de repente oímos como pasó un zumbido, sí. Al día siguiente, pues, hecho tierra, a ver cómo nos vamos de acá, tratar de escapar. Se nos perdió el camino, ¿te acuerdas? Y entre hierbas, todos raspados, salimos vivos para contarlos. Al final de la historia es que Kiko Rincón, buen amigo, que hoy, paz descanse, me contó que los militares hay veces se internan en la selva a practicar. Pero digo, es una irresponsabilidad por parte de ellos porque puede haber gente como nosotros que estamos haciendo investigación. Claro. Pero bueno, no desviándote del tema. Entonces están estas trincheras que defienden esta parte. Y ahora, ponen las trincheras. ¿Y cómo sabes que los piratas van a entrar por allá?
supongo que dejaban caminos listos como para que entre por allá la invasión. Bueno, es que dada la situación de la costa, no había muchos caminos por donde transitar, ¿no? Si tú recuerdas, y ahorita, pues, nuestra, nuestra costa, pues, ha sido bastante alterada, pero detrás de la delgada línea de arena venía después, la La ciénega, ¿no? ciénaga. La ciénega, ¿no? Entonces, pues los mismos documentos lo señalan, ¿no? De que ahí se tenía que hacer una calzada de piedra para cruzar el único camino. O sea, no había otra forma, tienen que pasar No por allá había, como de lugar. tenían que pasar, ¿no? Entonces ahorita con las invasiones que ha habido a la ciénega y todo lo que se ha hecho, pues ya es muy diferente el entorno que vemos, ¿no? Pero no había más caminos para pasar, ¿no? Sí, Tenía que ser es ese. increíble el daño que se está haciendo, Jorge, ahorita con esta invasión prácticamente de los famosos lotes de inversión, que hasta la ciénaga están invadiendo. Había una amiga me comentó, oye, fíjate, compré un lotecito allá cerquita de Chelem, ayúdame a ubicarlo, me da las coordenadas, y está en medio de la ciénaga. Es increíble que se están vendiendo. Sí, O sea, y eso la gente no se da cuenta que, pues sí se dan cuenta, pero les vale. O sea, que las ciénegas son lugares de vidas, son lugares, son el vivero natural de toda la pesca ribereña. Allá se nacen, se desarrollan, crecen y boom, y luego salen. Y por eso estamos perdiendo mucha pesca, independientemente que dicen, ¿para qué sirve la ciénega? Apesta, no, son generadores de oxígeno, es claro. impresionante cuánto oxígeno se produce en esa zona. Pero bueno, no te quiero desviar del tema. Entonces, bueno, pasaban por allá, dado el caso, y luego la última defensa iba a ser la famosa muralla. La, claro, pero a Mérida nunca llegaron, ¿sí? O sea, para las trincheras estaban para eso, para repeler cualquier intento del enemigo. Pero todo eso que te estoy diciendo también hay que entenderlo en el contexto del miedo. El miedo no como que un miedo que tengamos así nada más, sino el miedo lo podemos utilizar como una categoría de análisis, ¿no? Porque cómo podemos entender que todo este despliegue de energía física y económica, ¿sí? Para tratar de evitar a unos enemigos que nunca llegaron. Pero sí se tenía el miedo de que pudiesen llegar. Y ojo, eso es lo interesante. Ahora bien, vamos a hablar de un tema que tiene que ver, pero es algo escabroso, sobre todo, por ejemplo, tú dices la palabra negro en Estados Unidos y uf, te queman vivo. Aquí, bueno, no hay que decir, no es algo peyorativo hablar de los negros. Los negros subieron acá, mucha gente se resiste a decir que hubo esclavitud acá, fuera de la bonanza nequenera que se está bien apuntada. Pero tú narras en uno de tus trabajos que tú descubriste en un documento la venta de negros que hubo en el Palacio de Gobierno o en el Ayuntamiento, una cosa así. ¿Cómo estaba? Sí, bueno, para comenzar hay que decir que al hablar de los negros, tal como se mencionan en los documentos, ¿no? Y todo el lenguaje eh, correcto, como te lo señalan, ¿no? Son afrodescendientes, pero bueno, vamos a decirlo tal como lo señalan en los documentos, ¿no? Que hay diversas categorías, negros, mulatos, Y pardos. hay uno que no sabía que tú me condujiste por el camino de la sabiduría. Los chinos negros, negros chinos. Bueno, siempre vamos a encontrar o sea, no siempre, ¿no? Pero sí es muy común que encontremos, sobre todo en los actos sacramentales, ¿no? Bautizo, defunciones, menciones de chinos. Pero, ojo, no nos vayamos a que son gente de Oriente, netamente venidos de Oriente. Hay dos versiones, que los chinos que se señalan pueden ser una, el matrimonio, o sea, el producto derivado del casamiento entre dos grupos
generalmente indígenas y pardos, ¿sí? ¿Qué son los pardos? De negros y mayas, y mujeres mayas, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta a los chinos, pero sería ya afroasiáticos, para que nos quede un poquito más claro, porque la salida de los africanos para ser esclavizados no solo fue por el lado del Atlántico, sino también fue por el lado del mar Índico, ¿no? Entonces ahí los árabes llevaron por diversas partes a los africanos y pues bueno, la famosa nao de China, ¿sí? Pues llegaba a Acapulco también con gente esclavizada, que eran que puede ser los famosos chinos. No hay una cuestión en concreto. De que llegaron, sí. De que también, por ejemplo, acá en Yucatán vamos a tener chinos también. Ahora, no nos podemos poner a pensar que sean afroasiáticos, ¿sí? Hay que recordar una cosa, que los curas son los que cuando llegaban al bautizo, pues tenían, vamos a decirlo, el ojo preparado para decir, este niño o niña es tal, ¿no? El ojo clínico. Como el ojo clínico, ¿no? Pero un ojo clínico que también podía fallar, depende de lo que le des bajo el agua, ¿no? Porque podemos ver familias que el primer niño puede ser moreno, ¿sí? El segundo puede ser pardo, pues y el tercero puede ser blanco. Mestizo o blanco, ¿sí? Eso depende también de lo que le des, ¿no? Entonces esos chinos así hay que tenerlos en consideración. Sí, porque te comentaba, yo me fui con la finta que vi en un documento del siglo XVIII que hablaba de chinos. Y bueno, chinos llegaron finales del siglo XIX, principios del XX. Pero bueno, en esa época, bueno, ya me aclaraste que quieren decir los chinos. Sí. Entonces puede ser también que algún cura que vino del centro de México, pues bueno, a él le pareció que esta criatura que llevaron a bautizar, pues le recordó lo que había bautizado como chinos en el centro novohispano, ¿no? Y así se fue gestando. Y en el caso que comentabas tú en este trabajo acerca de la venta de negros, ¿cómo estuvo? Sí. Bueno, pues bueno, los africanos esclavizados estuvieron acá en Mérida desde el siglo XVI. Cuando llegaron a la par con los españoles, ¿no? No llegaron ni antes ni llegaron después. Llegaron a la par de los españoles y claro, siguieron llegando, ¿no? Junto con más gente. Entonces, pensamos que al no ser de difusión en nuestra historia la presencia de los africanos en México, pero si estamos hablando de Mérida, vamos a decir de Mérida o de Yucatán, pues aquí no, esa historia no nos compete, cosa que es totalmente falsa, ¿no? Entonces vamos pues a encontrar, como tú mencionas, asuntos de interés como es almonedas, o sea, ventas, subastas, o sea, como los vemos en las películas, Sí. ¿no? ¿Cuánto das por este? ¿Cuánto das por esto? Sí, y eso se efectuaba en los bajos del Palacio de Gobierno. O sea, los agarraban como en las películas. Oye, a ver, está fuerte este muchacho. No sé, de cuello, está bonito. Los tasaban, el fuerte a tanto, y le ponían un precio, las mujeres tanto. Si estaba embarazada también tenía tanto. O sea, si era avanzada, ¿costaba más o menos? Costaba más porque ya es el 2x1. Sí, qué bárbaro. ¿Sí? Claro, corría el riesgo también el comprador de que, pues bueno, perdiese también por un problema a la madre. Era un riesgo que se corría, ¿no? Pero así era, ¿no? Pero esto fue más común de lo que se cree, ¿no? O sea, la moneda que yo estuve trabajando fue de 240 personas vendidas en Mérida.
¿En una sola exhibición? ¿En un solo evento? Sí, o sea, las almonedas duran días, ¿sí? Se capturaron en Wallis, cuando se trató de sacar Belice. sí, Belice, cuando se trató de sacar en 1779 en el contexto de la guerra, una de las tantas guerras, ¿no? Y se captura 240 esclavos propiedad de ingleses. Así está el documento. Y se empiezan a vender en los bajos del palacio. Se venden en Mérida 199. Y el resto se envía a Campeche para tratar de venderlos. Pero ¿quiénes lo compraban? ¿Gente de acá, gente de fuera que venía a estas subastas? ¿Quiénes lo compraban? Militares, religiosos, comerciantes, algún mestizo con dinero, algún afrodescendiente libre ¿Y cómo lograron su con libertad? dinero. ¿Cómo lograron su libertad? Pues juntaban su dinero y podían comprar su libertad. Y una de las primeras cosas que hacían es seguir juntando dinero para comprarse un esclavo. Wow, qué bárbaro, increíble, ¿verdad? Increíble. Pues era una forma bueno, él lo alquilaba, o ganaba dinero, era una inversión. Increíble que haya existido, bueno, existe todavía. Y en el caso de Mérida, ¿cuántas almonedas registras? Hay varias. Hay, bueno, de las dos más importantes, una de 1757, que se capturan también en Wallis, eran como 40 personas. Y la de 1779, que fueron 240 personas. Ahora, lo interesante de esta última es que, bueno, se venden acá 199, se mandan a Campeche a vender el resto. Vemos la documentación que tengo es muy rica, quiénes lo compran, a cuánto lo compran. Hay una persona de Veracruz, hay el cura, el más rico de Yucatán de ese entonces, Juan Esteban Quijano, compra como 50. Increíble. ¿Y para qué los utilizaba? Pues bueno, se supone que tenía muchas haciendas para utilizarlos ahí, aunque también lo más seguro es que los haya revendido. Y ojo, el cura de Humam, Luis Echazarreta, compra 30. Pues él tenía solo 2 estancias, no sé para qué las haya utilizado, nada, era también para revender, ¿sí? Y 40 personas de estas 12, de esta venta, son compradas por gente de Cuba para llevarse a los ingenios de Cuba. Increíble. Ahorita que está citado el tema de que sacerdotes compraban esclavos, recuerdo un documento, siglo XIX, creo que siglo XVIII, que se reporta que en el convento de monjas, creo que lo conversamos la vez pasada, hablamos un poquito del convento de monjas, que las monjas tenían sus propias servidumbres, o sea, no vivían en una celda como todos nos imaginamos, encerrados en una celda, no, para nada, tenían sus propias prácticamente casas dentro de este gran entramado de construcciones que habían en los 17.000 metros cuadrados del convento de monjas. Pues bueno, construían algunas incluso sus casas de 2 pisos, y una de ellas se reporta que tenía a su esclava negra. Sí. Es increíble. Sí. Para 1788 se reportan 50 enclaustradas y 250 personas a su servicio. ¿Qué? Ojo. Es increíble la capacidad económica que tenían para esto. Oh. Ahora, mucho se ha discutido acerca de los templos para negros, que se han dicho, algunos autores habían dicho que era en Santa Lucía los templos exprofesos para negros.
¿Cómo estaban divididas en esa época lo que son pues, las parroquias? Habían parroquias que se utilizaban que eran bienvenidos los negros, otros los mestizos. ¿Cómo estaba dividido eso? Bueno, eh, la administración que tuvo la iglesia para los grupos diversos, en primera instancia fue la catedral. ¿Sí? Entonces, la catedral, tenemos datos desde 1588, o sea, no se habían cerrado aún las bóvedas de la catedral y ya se reporta una parroquia de negros llamada del Santo Nombre de Jesús. ¿Qué es una parroquia en ese entonces? No es una pequeña capilla adosada a la catedral, sino es un retablo. ¿Sí? Todavía existen ahorita ese tipo de capillas, me viene a la mente ahorita lo más. Últimamente vi una, por ejemplo, en la Catedral de Toledo en España había una capilla que es nada más el retablo, está el título, ¿no? Capilla de X cosa, ¿no? Entonces así era, y en la catedral había 10 capillas. Y la que estaba junto del bautisterio, en la calle del Evangelio, era la destinada a los negros. Ahí estaban administrados hasta 1685, cuando se les construye su iglesia exprofeso, que se llamó también del Santo Nombre de Jesús, que quedaba en la actual calle 59, entre 64 y 62. Y estuvieron ahí hasta 1774, cuando se les pasa a lo que era a la iglesia que habían dejado la Compañía de Jesús, porque había sido expulsada la compañía una década antes, ¿no? En la década anterior, mejor dicho. 1767, ¿no? 65, 67 por allá. Y se les pasa a los parroquianos en la iglesia que toma el nombre del Santo Nombre de Jesús, que quedan ahí hasta 1822, cuando por mandato del primer imperio mexicano se cierran las parroquias de negros en este caso, ¿no? O sea, ya no va a haber ninguna desigualdad en el asentamiento de los actos sacramentales, y se cierran las parroquias de los negros. Esto no quiere decir que se cerró la iglesia, se cerró la parroquia de los negros. O sea, van a seguir yendo a la iglesia, pero ya no va a haber parroquia de negros. ¿Sí? Ahora, si sigues esta diacronía que te estoy diciendo, ¿qué podemos leer ahí? Que la iglesia de Santa Lucía es un error. Decir que fue de negros. Decir que fue de negros. O sea, no hay una sola evidencia. Nunca fue de negros. Ignacio Rubio Mañé dice en uno de sus trabajos que esa iglesia fue de negros. Sí, y cita en un documento, si no me equivoco, en el catálogo de construcciones religiosas, cita y esta documentación, usted la puede comprobar en tal libro de la catedral. Y yo trabajé un año ese libro y no encontré ningún elemento que me dé la pauta para pensar que Santa Lucía fuese la iglesia de negros, más sí encontré el acta de inauguración y apertura el 15 de enero de 1686 de la iglesia del Santo Nombre de Jesús. Que es un tema interesante, Jorge. Recordemos, mucha gente no lo sabe. Esta iglesia que se ubicaba, como bien dices, en la calle 59, entre 62 y 64, fue una iglesia muy bonita, similar, ciertas características similares a la de Tercera Orden. Que cuando viene Salvador Alvarado en 1915, pues bueno, él, ya sabe, su locura antieclesiástica, cierra las iglesias. Hay unas, por ejemplo, en el caso de la primera catedral, la catedral provisional de Mérida, que fue San Juan de Dios, calle 59 con 61 con 58, y esta también, la de Dulce Nombre de Jesús, la cierra, las expropia.
le da la obra a Manuel Amabilis, transforman en templo masón. Lo utilizan los masones durante muchos años y se las quitan cuando cae en abandono con el supuesto de convertirlo en un teatro de la ciudad. En 1950 exactamente terminan la transforman, eliminan ambas torres, lo dejan un estilo neomaya de la época y en 1950 la demuelen completamente, la dejan como un terreno baldío supuestamente para hacer el teatro de la ciudad. Nunca se construye el teatro y misteriosamente, como pasa muchas veces, pasa a manos privadas este terreno. ¿Cómo pasó allá? No lo sé. Nadie ha podido explicármelo. Pero bueno, era un tema que tenía pendiente por citar porque así como se están desarrollando otros eventos ahorita aquí en Mérida de propiedades que habían sido de asociaciones y fundaciones que misteriosamente han pasado a manos privadas. Ya sabes lo que es la plusvalía de Mérida hoy por hoy. Pero bueno, no te quito el micrófono en el tema. Entonces se pasan a tercera orden. Se pasan a lo que en la iglesia que llamamos tercera orden. Pero lo importante en esto también es un asunto. Si yo te pregunto cómo se llama esta iglesia de la que estamos hablando, ¿qué me dirías? ¿Cómo se llama la iglesia? Del Jesús. Del Jesús. Del Jesús, pero mucha gente no se pregunta de dónde viene el nombre de Jesús. Vamos a retroceder un poco. Esta iglesia fue de la Compañía del Jesús. Perfecto. Pero la Compañía del Jesús, por alguna circunstancia, omisiones, dado por sentado, o no lo sé, al menos yo no he encontrado ni que he encontrado ni nadie que haya escrito sobre ese templo, da un nombre a esa iglesia. No. ¿Sí? Únicamente hemos visto que el cronista del siglo XVII, Diego López de Cogolludo, en una cita a pie de página menciona que la iglesia de los jesuitas, señala, tiene la advocación de su ínclito fundador. ¿Quién es su ínclito fundador? San Ignacio de Loyola. ¿Es posible que este templo en verdad sea su nombre San Ignacio de Loyola? Si le hacemos caso a Cogolludo, sí. Por una parte. Por otra parte, en la documentación que tengo de que se pasan de la iglesia del Santo Nombre de Jesús y se van a la que dejó la compañía y se llevan incluso el nombre, así lo dice el documento, ¿sí? ¿A dónde? Se llevan incluso el nombre, o sea, de la iglesia de 1686 se pasan a la antigua iglesia de los jesuitas y se llevan el nombre. ¿Qué quiere decir? Que esta iglesia empieza a llamarse Santo Nombre de Jesús. Pero nadie la conoce así. No, porque solo se queda como del Jesús, porque se le empieza a llamar del Jesús viejo y del Jesús nuevo. ¿A qué voy? A que hoy en día que denominemos esa iglesia del Jesús no se debe a la Compañía de Jesús que volvió a Yucatán en 1925, cuando ya se le denominaba del Jesús, sino a la parroquia de negros. Que cuando se pasa para allá se lleva el Se nombre. llevó el nombre. Entonces debería Que ser... casa perfectamente, como muchos casos. Si yo te digo, en Jaina, la isla de Jaina, pues si tú lo ves como dijo el arqueólogo Piñachán, Jaina, casa del agua. Queda perfecto porque es una pequeña isla que está dentro del agua. Pero en verdad, si lo analizas, Jaina es una palabra taína. Taína, efectivamente. ¿Sí? Donde el primer Jaina que reporta Cristóbal Colón es el río de la República Dominicana. ¿Cómo pasó ese nombre a la isla mexicana? ¿Quién sabe? O sea que
¿La iglesia de Jesús se debería llamar Dulce Nombre de Jesús? Si nos apegamos a esto. Sí, sí, sí. ¿Y tú alguna vez has encontrado algún documento que la iglesia de Jesús se le nombre Dulce Nombre de Jesús? ¿O desde el principio? Desde el principio se dice, se llevan su nombre, el santo nombre de Jesús o dulce nombre de Jesús. Y luego se va acortando y del Jesús, del Jesús, del Jesús, del Jesús. Y se queda así. Y se queda del Jesús. Entonces todos decimos, la boda será en la iglesia del Jesús. Pero nadie te dice, la boda será en la iglesia del santo nombre de Jesús. Y mucho menos te van a decir, en la antigua capilla de negros. Así es. Fíjate, para los amigos que nos acompañan, hay un dato interesantísimo, que cuando hacemos la investigación de esta iglesia del Dulce Nombre de Jesús, nos encontramos en un documento que la puerta del templo es la puerta que hoy está en el Ayuntamiento de Mérida. En la iglesia, o sea, la puerta que tenía el templo masón. Exactamente. Sí. Es la que está en el Ayuntamiento de Mérida hoy por hoy. Es una puerta que tiene ya 100 años. Sí, sí, sí. Prácticamente. Y también, pues, ese mismo edificio tiene una historia increíble, ¿no? De cómo fue, como tú mencionaste, ¿no? Cómo fue de iglesia creada para negros, ¿sí? Se vuelve la iglesia de la alta sociedad de Nequenera. Sí, sí, sí. Allá fue Crescencio Carrillo Ancona la que le da nuevos auges. Crescencio Carrillo y Ancona, que el obispo Guerra le da la tarea para hacer esta iglesia la más bonita de la ciudad después de la catedral. Y él empieza su talacha durante décadas, incluso él llega a obispo y sigue sus sucesores trabajando allá, hasta que en 1907 se reinaugura la iglesia con pinturas y demás cosas. Sí, es interesante, que señalan, las crónicas, ¿no?, de la época, cómo relatan, cómo estaban los frescos en los techos, en las paredes. Sí. Digo, por desgracia no tenemos ni una fotografía hasta el presente de esta, o sea, la tenemos cuando ya es templo masón, una por fuera, pero realmente fotografías fuera de las reconstrucciones que se hicieron, pues realmente no hay. Y es posible que alguien tenga del abuelito, de la abuelita, del tío. Bueno, ya con los años, ¿no? O sea, de inauguración no se tiene, ¿no? Pero con los años de alguna reminiscencia de las pinturas, las que tenemos de la fototeca. Sí, pero no sería descabellado encontrar, o sea, no tenemos fotografías todavía del templo colonial. Ah, no, colonial no. No hay. Pero dibujos, no sería nada descabellado que alguien tenga en su casa sin saberlo alguna fotografía. Bueno, la fotografía llegó aquí en 1845. No, después. No, la primera fotógrafa hubo aquí en Mérida. Ah, bueno, pues las de daguerrotipos y sí, todo eso. Sí, claro, por supuesto. Entonces no sería descabellado que alguien pueda tener, y por eso exhortamos a los amigos que si de pura suerte tienen algo así que no saben qué es, pues que nos las manden, ¿no? ¿Quién quita y pega chicle, como diríamos? Digo, ya hemos ofrecido recompensas, ya se han armado pleitos por esas recompensas. Sí, injustos, pero bueno, pasa. Gente incapaz. Así es. Y entonces nunca sabemos cuándo puede aparecer una nueva evidencia, sobre todo de templos como este, que permanecen completamente con un velo de misterio todavía. Pues bueno, amigos, creo que esto nos da para más. Pero aquí le paramos porque si no se van a fastidiar demasiado. Jorge, agradezco mucho tu visita. Gracias. Nuevamente, nos has iluminado nuevamente de estos temas tan controversiales, pero tan interesantes para los meridanos, que bueno, muchos no sabíamos de ese tema. Y que bueno, esperamos pronto verte nuevamente acá. Y amigos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Esperamos que les haya fascinado esta breve charla con el doctor y esperemos que se repita. Y no olviden, por favor, seguirnos en redes sociales, Sergio Grosham, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y el doctor, ¿cuáles son sus redes sociales? Jorge Victoria 40 en Facebook, y también en Facebook Historia con Jorge Victoria. Excelente. Nos vemos pronto.